La noche caía sobre Roma, fría como una cuchilla. Los últimos rayos del sol teñían de rojo los tejados antiguos, pero en un estrecho callejón cerca de la Piazza Navona, la oscuridad ya había engullido toda la luz. El viento del este silbaba, arrastrando hojas secas y basura, y llevaba consigo un sonido débil, como el gemido de un alma perdida. No era un sonido humano, sino el grito de auxilio de una criatura enfrentada a la muerte. El Papa León XIV, líder de la Iglesia Católica, caminaba lentamente por el camino empedrado. Su sotana blanca ondeaba en el viento, y su cabello plateado asomaba bajo el solideo rojo sagrado. A sus 78 años tenía un aire cansado, pero sus ojos aún brillaban, como si pudieran ver a través del alma humana. «Necesito escuchar el latido de Roma», dijo al cardenal Mateo, que caminaba detrás de él, con una voz grave pero decidida. «Dios no solo habita entre los muros del Vaticano». Mateo asintió, pero su mirada preocupada no se apartaba del Papa, quien a menudo rompía el protocolo para mezclarse con la vida cotidiana. De repente, León XIV se detuvo. La multitud de turistas a su alrededor no lo notó, pero él lo escuchó. Un gemido débil, como un llanto desde el más allá. Giró la cabeza, sus ojos agudos escudriñaron el oscuro callejón. Allí, entre montones de basura y cartones húmedos, una figura esquelética temblaba. Era un perro, con el pelaje negro y gris apelmazado por el barro y la sangre, acurrucado, con ojos turbios que reflejaban desesperación. León XIV sintió un nudo en el corazón. «Gabriel», susurró, un nombre que brotó desde lo más profundo de su alma, como si Dios lo hubiera puesto en su boca. «Santo Padre, deberíamos continuar», dijo Mateo, con voz ansiosa. «Este lugar no es seguro». Pero León XIV no escuchó. Avanzó, ignorando las miradas atónitas de los guardias y los murmullos de la multitud. Cuando se acercó, el perro, una raza pastor alemán, ahora solo piel y huesos, levantó débilmente la cabeza. Sus ojos no mostraban agresividad, solo dolor y resignación, como si estuviera listo para rendirse ante la vida. León XIV se arrodilló, sus rodillas tocando la fría piedra. La multitud quedó en silencio. Un papa, símbolo de la autoridad divina, estaba de rodillas ante una criatura salvaje y sucia. Se quitó el solideo rojo, un gesto sin precedentes en la historia del Vaticano. «Agua», dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Nadie se atrevió a contradecirlo. Mateo corrió hacia una fuente cercana, llenando el precioso solideo con agua. Cuando León XIV te acercó el agua, Gabriel intentó arrastrarse, bebiendo pequeños sorbos, como si cada gota fuera un milagro que lo mantenía vivo. «Comida, ¿quién tiene comida?». La voz del Papa resonó, ya no como una petición, sino como una orden. Una anciana en la multitud, con lágrimas en los ojos, sacó de su bolso un pequeño pan. León XIV lo tomó, lo desmenuzó en pedazos y lo dio a Gabriel con la ternura de un padre. El perro devoró la comida, pero sus ojos no se apartaron del Papa, como si buscara algo más grande que el alimento. La multitud ahora abarrotaba el callejón. Los teléfonos se alzaban, los flashes iluminaban la escena. Algunos lloraban, otros oraban. «Es el Papa», gritó un niño, con voz llena de asombro. Pero León XIV no prestaba atención a las miradas del mundo. Solo veía a Gabriel, el sufrimiento de una criatura olvidada. Cuando el perro terminó de comer, se estiró lentamente y lamió suavemente la mano del Papa. Una lágrima rodó por la mejilla arrugada de León XIV. «Eres hijo de Dios», susurró. «No te dejaré solo». La decisión que siguió dejó a todos atónitos. «Gabriel vendrá conmigo», anunció León XIV, poniéndose de pie, con una voz firme como la roca. «Al Vaticano». Mateo abrió la boca para protestar, pero la mirada del Papa lo silenció. «Santo Padre, esto nunca se ha hecho», balbuceó. León XIV sonrió con tristeza.
Que nunca se haya hecho no significa que esté mal. Dios me ha traído aquí, y obedeceré. Gabriel, aunque débil, intentó levantarse, dando pasos temblorosos junto a León XIV. La multitud se apartó instintivamente, formando un camino. Algunos se arrodillaron, tocando la sotana del Papa como buscando una bendición. Pero León XIV solo miraba a Gabriel, como si el perro fuera la luz que guiaba en la oscuridad. La noticia se propagó como un incendio. En pocas horas, el video del Papa arrodillado junto al perro callejero apareció en todas las redes sociales. El Papa salva a un perro callejero, gritaban los titulares. En línea, los hashtags Papa León y Gabriel Vaticán se convirtieron en tendencia. Este es el amor de Dios, escribió alguien. Un papa que se arrodilla por un perro, esa es la fe en la que creo. Pero no todos estaban de acuerdo. En las sombras de las oficinas del Vaticano, comenzaron a surgir murmullos de desaprobación. ¿Un perro en el Vaticano?, masculló un anciano cardenal. ¿A dónde nos llevará esto? Esa noche, en su sencilla habitación, el Papa León XIV se sentó junto a Gabriel, ahora limpio y vendado por un veterinario. El perro yacía a sus pies, con una respiración débil pero más estable. El Papa sostenía su rosario, pero no oraba. Miraba los ojos de Gabriel, donde parecía reflejarse un secreto sagrado. Fuiste enviado por una razón, ¿verdad?, susurró. ¿Qué quiere Dios que aprenda de ti? Gabriel emitió un leve gemido, como si respondiera. León XIV se sonrió, pero en su interior, una tormenta comenzaba a formarse. Sabía que su acción no era solo salvar a un perro. Era un desafío, para la Iglesia, para el mundo y, tal vez, para sí mismo. Había emprendido un camino sin retorno, y Gabriel, el perro callejero antes abandonado, sería su guía. Lo que León XIV no sabía, mientras la luz plateada de la luna se filtraba por la ventana, era que otro secreto aguardaba. Gabriel no era solo un perro callejero, en sus ojos se escondía una historia que ni siquiera el Papa podía comprender aún, una historia que podría sacudir los cimientos de la Iglesia y despertar una verdad enterrada durante siglos. ¿Qué llevaba Gabriel en su cansado corazón? ¿Y por qué Dios había elegido este momento, esta criatura, para hablar? A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol se filtraban a través de las altas ventanas del Vaticano, iluminando los antiguos frescos de las paredes. Pero en la habitación privada del Papa León XIV, el ambiente era pesado, como antes de una tormenta. Gabriel, el pastor alemán rescatado del oscuro callejón, yacía acurrucado en una alfombra roja, con los ojos entrecerrados como si custodiara algo. León XIV, aún vestido con su sencilla sotana blanca, estaba sentado junto a una mesa de madera, sosteniendo una taza de té caliente. Sus ojos reflejaban cansancio, pero brillaban con una determinación nunca antes vista. La noticia de su acción para salvar a Gabriel se había extendido por todo el mundo. Las pantallas gigantes en Times Square, Tokio y París repetían una y otra vez la imagen del Papa arrodillado junto al perro callejero, sosteniendo su solideo rojo lleno de agua. En las redes sociales, los hashtags Masha Papa León y Shasha Gabriel Vaticán dominaban todas las plataformas. Una anciana de Brasil escribió en Twitter: lloré al ver cómo cuidaba a ese perro, es Dios actuando a través de él. Una escuela en Nairobi organizó una oración de agradecimiento, alabando al Papa por recordar al mundo la compasión. Las organizaciones protectoras de animales reportaron un aumento masivo en donaciones, y los perros callejeros comenzaron a ser llamados Gabrieles con la esperanza de encontrar un hogar, pero no todos lo celebraban. En los oscuros pasillos del Vaticano, murmullos de desaprobación resonaban como campanas rotas. El cardenal Giovanni, una figura conservadora e influyente, convocó una reunión urgente en una sala de mármol del Palacio Apostólico. Estamos presenciando una peligrosa desviación, dijo, con una voz grave como un trueno. La Iglesia debe enfocarse en salvar almas, no en cuidar animales. Algunos cardenales asintieron, pero otros permanecieron en silencio, con miradas vacilantes. La cardenal Elena, una de las pocas mujeres nombradas como asesoras, intervino.
El Santo Padre ve a Dios en la creación. ¿No es eso lo que San Francisco nos enseñó? Giovanni frunció el ceño. San Francisco nunca trajo un perro al Vaticano. Esto establece un precedente peligroso. Mientras tanto, León XIV no prestaba atención a los rumores. Pasó la mañana reunido con el veterinario que cuidaba de Gabriel. Está gravemente desnutrido, informó el veterinario, pero su espíritu es extraordinario. Nunca he visto un perro tan resiliente. León XIV asintió, acariciando suavemente el pelaje aún áspero de Gabriel. No solo es resiliente, dijo, con voz grave. Tiene una misión. El veterinario lo miró, sorprendido, pero no preguntó más. Por la tarde, León XIV recibió una carta manuscrita de un pequeño monasterio en Umbría. La carta, escrita con la temblorosa caligrafía de una anciana monja, relataba una antigua leyenda. Hace siglos, un perro callejero guió a San Francisco a través de una tormenta hasta una cueva donde recibió una revelación de Dios. Se dice que esos perros llevan la marca del ángel Gabriel, mensajero de Dios. León XIV terminó de leer y su mano tembló ligeramente. Miró a Gabriel, que yacía tranquilo junto a la chimenea, y se preguntó, ¿es esto una coincidencia o Dios realmente está enviando una señal? Esa noche, un evento inesperado sacudió el Vaticano. Mientras León XIV oraba en la Capilla Sixtina, un extraño ruido resonó desde el pasillo. Los guardias corrieron al lugar, solo para encontrar a Gabriel frente a una antigua puerta, arañando suavemente la madera con sus garras. La puerta conducía a una biblioteca secreta, donde se guardaban documentos olvidados de la Edad Media. León XIV, llamado al lugar, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Abran la puerta», ordenó, con voz tranquila pero autoritaria. Dentro de la biblioteca, el polvo cubría gruesas capas sobre los estantes de madera carcomida. Gabriel, como guiado por una fuerza invisible, corrió directamente a un rincón oculto, olfateando un libro de cuero viejo. León XIV tomó el libro, con el corazón latiendo con fuerza. La cubierta tenía un extraño símbolo grabado, un perro bajo un halo, junto a San Francisco. En su interior, páginas manuscritas relataban la profecía de Gabriel, una revelación que la Iglesia medieval había sellado por considerarla herética. La profecía decía que algún día, un perro con el nombre de un ángel guiaría a la Iglesia de regreso a la compasión pura, sacudiendo los muros de la arrogancia humana. León XIV cerró el libro, con la respiración pesada. «Esto no puede ser verdad», susurró Mateo, que lo acompañaba, con el rostro pálido. «Si esto se revela, la Iglesia caerá en el caos». Pero León XIV no respondió. Miró a Gabriel, ahora sentado tranquilamente, con ojos que brillaban como llamas. «Dios nunca hace nada sin propósito», dijo, con voz firme. «Si esto es verdad, debemos enfrentarlo». La noticia de que Gabriel había guiado al Papa a la biblioteca secreta se filtró rápidamente. Algunos empleados del Vaticano, ya descontentos con la presencia del perro, comenzaron a difundir rumores de que León XIV estaba obsesionado con un animal. Los medios, siempre ávidos de drama, exageraron la historia. Un periódico italiano tituló «El Papa y el perro misterioso, presagio o locura», pero el público reaccionó de manera diferente. Miles de personas se reunieron frente a la plaza de San Pedro, portando imágenes de Gabriel y pancartas que decían, «Dios ama a toda la creación». Un grupo de niños de Nápoles incluso envió al Vaticano un dibujo de León XIV y Gabriel bajo un halo, como dos santos. En el interior del Vaticano, la tensión alcanzó su punto álgido. El cardenal Giovanni, respaldado por un grupo conservador, envió una carta oficial a León XIV, expresando profunda preocupación por sus acciones perturbadoras. La carta, aunque escrita con lenguaje respetuoso, no ocultaba la crítica. «Nos preocupa que el enfoque en un animal pueda opacar la misión de salvar almas humanas». León XIV leyó la carta en silencio, acariciando suavemente la cabeza de Gabriel. Cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban una profunda tristeza.
No entienden. Gabriel, susurró. Aún no han visto lo que tú has visto. Esa noche, León XIV no durmió. Se quedó junto a la ventana, mirando la plaza de San Pedro, donde las luces de las velas de los peregrinos titilaban como estrellas. Gabriel, como si percibiera su soledad, se levantó y apoyó la cabeza en su pierna. En ese momento, León XIV sintió una conexión que trascendía las palabras. Recordó un pasaje de la Biblia: Dios cuida incluso de los pájaros del cielo. Si Dios se preocupaba por las criaturas más pequeñas, ¿por qué la Iglesia no podía hacer lo mismo? A la mañana siguiente, León XIV convocó una reunión sorpresa con los cardenales más cercanos. Para sorpresa de todos, llevó a Gabriel, dejándolo descansar junto a su silla. He reflexionado mucho, comenzó, con una voz grave pero resonante. Hemos construido muros entre las personas y la creación. Gabriel ha venido a recordarnos que la compasión no tiene límites. Propongo que iniciemos un movimiento para proteger a todas las criaturas de Dios, no solo a los humanos. Los cardenales se miraron, algunos asintieron, otros fruncieron el ceño. La cardenal Elena, con ojos brillantes, habló. Santo Padre, esto podría ser una oportunidad para que la Iglesia sea una luz en el mundo moderno. Pero Giovanni, con voz fría, objetó: tenemos problemas más urgentes: pobreza, guerras, decadencia moral. Un perro no puede ser el centro de nuestra misión. León XIV sonrió, pero su sonrisa llevaba un dolor. Giovanni, si no podemos amar a una criatura pequeña como Gabriel, ¿cómo amaremos a los pobres, a los rechazados? Su pregunta dejó la sala en silencio. Gabriel, como si percibiera la tensión, levantó la cabeza, con ojos brillantes mirando directamente a Giovanni. El anciano cardenal bajó la vista, sin decir más. Cuando la reunión terminó, León XIV regresó a su habitación, sosteniendo el antiguo libro de la biblioteca secreta. Lo abrió, releyendo las líneas sobre la profecía de Gabriel. Una frase lo detuvo. Cuando la Iglesia olvide la compasión, un mensajero llegará, no con palabras, sino con la mirada de la verdad. Miró a Gabriel, con el corazón latiendo con fuerza. Tú eres ese mensajero, ¿verdad?, susurró. Pero la respuesta, si la había, seguía oculta en los ojos del perro, un secreto que solo el tiempo revelaría. El amanecer cubrió el Vaticano con una tenue luz dorada, pero el aire en los pasillos de mármol era opresivo, como antes de una tormenta. Los rumores sobre la profecía de Gabriel se propagaron como el fuego, desde los empleados de limpieza hasta los poderosos cardenales. El antiguo libro que el perro Gabriel llevó al Papa León XIV a encontrar en la biblioteca secreta se convirtió en el centro de todas las conversaciones. Algunos lo llamaban un milagro, otros susurraban sobre herejía. Pero León XIV, con los ojos brillando de determinación, no permitió que los murmullos lo hicieran vacilar. Sabía que había llegado el momento de actuar. Esa mañana, convocó una reunión especial en la Capilla Sixtina, donde los frescos de Miguel Ángel parecían observar cada palabra. Gabriel, ahora más saludable, con su pelaje negro y gris comenzando a recuperar algo de brillo, yacía tranquilo a los pies del Papa. Los cardenales, desde los partidarios como Elena hasta los conservadores como Giovanni, estaban sentados en filas, con miradas que oscilaban entre la curiosidad y la desconfianza. León XIV se puso de pie, sosteniendo el libro antiguo, y su voz resonó como una campana en el espacio sagrado. He leído la profecía de Gabriel, comenzó, con la mirada recorriendo la sala. No es una herejía, sino un recordatorio olvidado. Dios creó a cada criatura con amor, y cuando abandonamos a una criatura, ya sea humana o animal, le damos la espalda a él. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Propongo que la Iglesia emita un nuevo mensaje, uno que clame por la compasión hacia todas las criaturas, desde los más pobres hasta las más pequeñas. Lo llamaremos Custodes Vitae, guardianes de la vida. La sala estalló en murmullos.
La cardenal Elena aplaudió, con los ojos brillando de inspiración, pero Giovanni se levantó de un salto, con el rostro enrojecido. Santo Padre, con todo respeto, esto es un error, dijo, con la voz temblando de ira. La Iglesia enfrenta una crisis de fe, guerras y pobreza. Un mensaje sobre animales nos convertirá en el hazmerreír del mundo. Algunos cardenales asintieron, pero León XIV no se inmutó. Posó su mano sobre la cabeza de Gabriel, como buscando fuerza en el perro. Giovanni, si no podemos amar a las criaturas más débiles, ¿cómo amaremos a la humanidad? La compasión no discrimina, y Dios no clasifica el sufrimiento. El debate se prolongó durante horas, pero León XIV no cedió. Finalmente, anunció: redactaré personalmente Custodes Vitae, y espero que todos oren para que Dios nos guíe. Cuando los cardenales se marcharon, Gabriel levantó la cabeza, con ojos brillantes siguiendo a Giovanni. El anciano cardenal se detuvo, como si esa mirada lo atravesara, y luego salió apresuradamente. Mientras tanto, fuera del Vaticano, el mundo estaba en ebullición. Las organizaciones protectoras de animales lanzaron campañas inspiradas en Gabriel, pidiendo el fin del maltrato animal. Un grupo de monjas en Irlanda inició un programa de adopción de perros callejeros, llamándolos Ángeles de Gabriel. En un barrio pobre de Manila, un joven sacerdote relató la historia del Papa y el perro para inspirar a los niños, enseñándoles que la bondad puede cambiar incluso los destinos más oscuros. Pero no todas las reacciones fueron positivas. Algunos comentaristas religiosos calificaron las acciones de León XIV de romantización excesiva, mientras que grupos conservadores lo acusaron de difuminar la línea entre humanos y animales. En medio de la tormenta mediática, León XIV se recibió otra carta, esta vez de un teólogo de Florencia. La carta hablaba de otro documento antiguo, supuestamente relacionado con la profecía de Gabriel, que se encontraba en un monasterio en ruinas en Toscana. Podría revelar más sobre la misión del perro, decía la carta. León XIV sintió su corazón latir con fuerza. Decidió viajar personalmente a Toscana, ignorando el consejo de Mateo de que el viaje podría ser controvertido. Si Dios habla a través de Gabriel, debo escuchar, dijo, con voz firme. El viaje a Toscana fue un desafío. Los caminos montañosos eran accidentados, y la salud de León XIV ya no era la de antes. Gabriel, como si percibiera su fragilidad, permanecía siempre a su lado, a veces rozando su mano con el hocico como para reconfortarlo. Cuando llegaron al monasterio, un edificio de piedra gris cubierto de enredaderas, la Madre Superiora, la hermana María, los recibió con una mirada de respeto y curiosidad. Hemos oído hablar de Gabriel, dijo, acariciando suavemente la cabeza del perro. Es realmente un milagro. La hermana María los condujo a una cripta húmeda, donde un arcón de madera viejo estaba cerrado con llave. Dentro había un pergamino, con la tinta desvaída pero legible. Relataba un episodio en el que San Francisco fue criticado por la iglesia de su tiempo por amar a los animales. En su desesperación, oró y un perro callejero apareció, guiándolo a una cueva donde recibió una revelación. La compasión es la llama que ilumina la oscuridad de la humanidad. Cuando la iglesia lo olvide, un mensajero llegará, con la mirada de la verdad. El pergamino terminaba con una línea enigmática. El mensajero llevará la marca de un ángel, y solo aquellos con el corazón abierto lo verán. León XIV sostuvo el pergamino, con las manos temblando. Miró a Gabriel, ahora sentado tranquilamente bajo la luz parpadeante de una vela, y notó un detalle extraño. En el cuello del perro, escondido bajo el pelaje, había una cicatriz en forma de cruz, como una marca sagrada. «Realmente eres el mensajero», susurró, con la voz quebrada. La hermana María se arrodilló, murmurando una oración. Pero Mateo, de pie detrás, dijo preocupado: «Santo Padre, si hacemos públicos estos documentos, la Iglesia se dividirá, muchos no lo aceptarán». León XIV no respondió de inmediato. Recordó sus primeros años como papa, cuando temía la pesada responsabilidad. Pero Gabriel,
con su mirada firme, le había dado coraje. Dios no elige lo fácil, dijo finalmente. Si no enfrentamos la verdad, no merecemos guiar a su pueblo. De regreso en el Vaticano, León XIV se comenzó a redactar Custodes Vitae. Trabajó hasta altas horas de la noche, con la pluma deslizándose sobre el papel, cada palabra guiada por una fuerza invisible. Gabriel siempre estaba a su lado, a veces gimiendo suavemente como recordándole que descansara. Su mensaje no solo pedía proteger a los animales, sino que conectaba la compasión con problemas mayores, cuidar a los pobres, proteger el medio ambiente y construir un mundo donde nadie sea abandonado. Toda vida es un regalo de Dios, escribió. Cuando amamos a una criatura, lo amamos a Él. Pero justo cuando el borrador de Custodes Vitae fue enviado a los cardenales para su revisión, estalló un escándalo. Un importante periódico de Roma publicó un artículo afirmando que León XIV estaba obsesionado con un perro y podría estar perdiendo la capacidad de liderar. El artículo citaba una fuente anónima en el Vaticano, claramente del ala conservadora. Los rumores se extendieron, erosionando la confianza de algunos fieles. Un pequeño grupo protestó fuera de la plaza de San Pedro, con pancartas que decían, Papa de Dios, no de perros. León XIV leyó el artículo en su habitación privada, apretando con fuerza su rosario. Sintió un dolor profundo, no por las críticas, sino porque sus hermanos en la iglesia le daban la espalda. Gabriel, como si percibiera su tristeza, apoyó la cabeza en su pierna, con ojos brillantes como llamas. Nunca me abandonarás, ¿verdad?, susurró, con una sonrisa triste. En ese momento, recordó las palabras del pergamino, solo aquellos con el corazón abierto lo verán. Sabía que debía continuar, aunque el camino estuviera lleno de espinas. Esa noche, mientras el Vaticano dormía, León XIV se arrodilló ante un pequeño altar en su habitación. Oró, no por fuerza, sino por claridad. Gabriel yacía a su lado, sin apartar la mirada de él. De repente, el perro se levantó, caminó hacia un rincón de la habitación y olfateó una caja de madera vieja que León XIV nunca había notado. Dentro había una carta de su predecesor, un papa fallecido años atrás. La carta decía, cuando el camino se oscurezca, busca la luz en las cosas más pequeñas. Dios siempre habla a través de los olvidados. León XIV sostuvo la carta, con lágrimas rodando por su rostro. Miró a Gabriel, con el corazón latiendo con fuerza. Tú eres esa luz, ¿verdad?, susurró. Pero una pregunta mayor seguía en el aire. ¿A dónde llevaría la profecía de Gabriel a la iglesia? ¿Y tendría León XIV la fuerza para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La lluvia caía con fuerza sobre la plaza de San Pedro, las gotas golpeaban el pavimento como tambores de guerra. Dentro del Vaticano, el ambiente estaba cargado, como una cuerda a punto de romperse. El mensaje Custodes Vitae del Papa León XIV, que abogaba por la compasión hacia todas las criaturas, había sido enviado a los cardenales para su revisión, pero en lugar de unir, encendió una guerra silenciosa. Los grupos conservadores en la Iglesia lo calificaron de desviación teológica, mientras que los partidarios lo veían como una llama de renacimiento. En medio de la tormenta, León XIV estaba sentado en su habitación privada, acariciando suavemente la cabeza de Gabriel, el pastor alemán que se había convertido en el símbolo de una revolución callada. Gabriel levantó la cabeza, sus ojos brillaban como antorchas, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. La cicatriz en forma de cruz en su cuello, descubierta durante el viaje a Toscana, seguía siendo un misterio que obsesionaba a León XIV. La carta de su predecesor, encontrada en la vieja caja de madera, resonaba en su mente. Dios siempre habla a través de los olvidados. Pero, ¿cómo convencer a una iglesia dividida de que Gabriel no era solo un perro, sino un mensajero de una verdad enterrada? Esa mañana, un evento inesperado sacudió el Vaticano. Un grupo de periodistas internacionales, invitados para escuchar a León XIV explicar Custodes Vitae, reveló un documento filtrado,
Una transcripción secreta de una reunión de cardenales conservadores en la que el cardenal Giovanni llamó al Papa un hombre obsesionado con un perro y propuso convocar un consejo para evaluar su capacidad de liderazgo. La noticia se propagó rápidamente, desatando olas de indignación y confusión. En las redes sociales, el hashtag Salve Papa León surgió, con millones expresando su apoyo. Pero en algunas diócesis conservadoras, sacerdotes criticaron abiertamente a León XIV, tachándolo de traidor a la tradición. León XIV leyó las noticias en silencio, apretando con fuerza su rosario. No estaba enojado con Giovanni, pero su corazón pesaba por la división en la iglesia, que debería ser una lámpara de amor y unidad. Gabriel, como si percibiera su dolor, apoyó la cabeza en su pierna, sin apartar los ojos de su rostro. Siempre estás aquí, ¿verdad?, susurró León XIV, con una triste sonrisa. Pero, ¿qué debo hacer para que entiendan? Su decisión llegó como un relámpago. En lugar de retroceder, León XIV anunció que organizaría una oración pública en la Plaza de San Pedro, donde presentaría oficialmente Custodes Vitae y explicaría su misión. Si Dios ha elegido a Gabriel para guiarnos, no me esconderé, dijo a la cardenal Elena, la única que se atrevió a permanecer a su lado en ese momento. Elena asintió, pero la preocupación era evidente en sus ojos. Santo Padre, afuera no solo hay partidarios, hay quienes están dispuestos a hacer cualquier cosa para detenerlo. La oración se programó para un día de lluvia y viento, como si la naturaleza misma pusiera a prueba la determinación de León XIV. Cuando salió a la plaza de San Pedro, decenas de miles de personas se habían reunido, desafiando la lluvia fría. Sostenían velas, paraguas e imágenes de Gabriel, con rostros radiantes de fe. Pero en los márgenes de la multitud, un pequeño grupo protestaba, levantando pancartas que decían, Iglesia de Dios, no de animales. León XIV los miró, con el corazón desgarrado, pero no se dio la vuelta. Gabriel caminaba a su lado, con el pelaje empapado pero con un paso firme, como un soldado protegiendo a su señor. Cuando León XIV comenzó a hablar, su voz resonó a través de los altavoces, superando el sonido de la lluvia. Hoy estoy aquí no por un perro, dijo, señalando a Gabriel. Estoy aquí porque Dios nos enseñó a amar a todas las criaturas, desde los más pobres hasta las más pequeñas. Custodes Vitae no es un cambio, sino un retorno a la compasión pura que vivieron San Francisco, San Antonio y el mismo Jesús. Hizo una pausa, con la mirada recorriendo la multitud. Si no podemos amar a un perro como Gabriel, ¿cómo amaremos a los olvidados por el mundo? La multitud aplaudió, los vítores resonaron como truenos. Pero de repente, un grito interrumpió. Un hombre de mediana edad, con el rostro distorsionado por la ira, atravesó la barrera de seguridad, sosteniendo una pancarta de madera. «Estás destruyendo la iglesia», gritó, levantando la pancarta como si fuera a atacar. Los guardias corrieron hacia él, pero Gabriel fue más rápido. Con una velocidad sorprendente, el perro saltó, empujando al hombre al suelo sin hacerle daño. La multitud contuvo el aliento. Gabriel se colocó frente a León XIV, con el pelaje erizado, pero sus ojos no mostraban agresividad, solo una protección firme. El hombre fue retirado, pero el incidente sacudió al mundo. El video de Gabriel protegiendo al Papa se volvió viral a una velocidad vertiginosa. El perro ángel, titularon los periódicos. En un pequeño pueblo de México, una anciana se arrodilló ante una estatua de la Virgen, agradeciendo a Dios por enviar a Gabriel a proteger al Papa. Pero en el Vaticano, el cardenal Giovanni aprovechó la oportunidad para atacar. En una reunión secreta, declaró, este incidente demuestra que el Papa está causando caos. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. León XIV, aunque agotado tras el evento, no se dejó intimidar. Decidió emprender otro viaje, esta vez a un refugio de animales en las afueras de Lisboa, Portugal, donde cientos de perros y gatos abandonados vivían en condiciones deplorables. Si el mundo duda de mi misión, les mostraré qué es la compasión, dijo a Elena.
El viaje se mantuvo en secreto para evitar más controversias, pero cuando León XIV llegó, no pudo contener las lágrimas. Las jaulas estrechas, los ojos desesperados y el olor fétido del abandono le desgarraron el corazón. Se arrodilló ante un perro viejo, de pelaje gris plateado, ciego de un ojo por una vieja herida. Gabriel, que lo acompañaba, rozó suavemente su hocico contra el perro, como consolándolo. León XIV tomó la pata temblorosa del animal, susurrando, «Hermanita mía, Dios nunca te ha abandonado». Los cuidadores del refugio, acostumbrados a la indiferencia, se quedaron en silencio, con lágrimas rodando por sus rostros. Una joven voluntaria grabó la escena y la subió a internet. En pocas horas, el video alcanzó millones de visitas, con el hashtag #MassPapaOfMercy extendiéndose por el mundo. El viaje a Lisboa no solo inspiró, sino que desencadenó una ola de acción. Los refugios de animales de todo el mundo reportaron un aumento en las adopciones. Un grupo de empresarios en Londres donó fondos para construir un nuevo refugio, llamado Casa Gabriel, pero en el Vaticano, la tormenta no amainaba. Una carta anónima, enviada a León XIV, advertía, o pagarás el precio. Y Mateo, preocupado por la seguridad del Papa, le suplicó que suspendiera sus actividades públicas, pero León XIV negó con la cabeza. Dios puso a Gabriel a mi lado por una razón. No temeré. Esa noche, en un sueño, León XIV se vio en un campo bañado en luz dorada. Frente a él estaba San Francisco, con ojos brillantes como llamas. «Hermano mío», dijo San Francisco, con una voz suave pero resonante, «el camino de la compasión siempre está lleno de espinas. Pero no temas, el mensajero de Dios está contigo». Cuando León XIV despertó, encontró a Gabriel acostado a su lado, con ojos brillantes como en el sueño. Sonrió, sintiendo una nueva fuerza surgir en su corazón. A la mañana siguiente, León XIV convocó a Helena y a un grupo de asesores cercanos. Anunció su intención de crear un nuevo organismo en el Vaticano, llamado Dicasterio por la Vida, para promover la compasión hacia todas las criaturas, humanos, animales y el medio ambiente. Esto no es un movimiento pasajero, dijo, con voz firme. Es la forma en que la Iglesia puede ser una luz para un mundo sumido en la oscuridad. Helena lo apoyó con entusiasmo, pero Mateo expresó su preocupación. Santo Padre, esto enfurecerá a los conservadores. Podrían exigir un voto de no confianza. León XIV miró por la ventana, donde la lluvia había cesado, dejando un arco iris tenue en el cielo de Roma. Recordó las palabras de la profecía, solo aquellos con el corazón abierto lo verán. Se volvió, sonriendo a Gabriel. Que hagan lo que crean correcto, yo solo hago lo que Dios me pide. Pero mientras decía esas palabras, una sensación de inquietud creció en él. La carta anónima, la mirada fría de Giovanni y el secreto de Gabriel, todo lo llevaba hacia un cruce peligroso. ¿Tendría la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir? ¿Y qué aguardaba en el corazón firme de Gabriel, el mensajero con la marca de un ángel? La luz del sol invernal brillaba radiantemente sobre la plaza de San Pedro, como si Dios abriera sus brazos para abrazar a Roma. Hoy era un día histórico. El Papa León XIV se anunciaría la creación del Dicasterio por la Vida, un nuevo organismo del Vaticano destinado a difundir la compasión hacia todas las criaturas, humanos, animales y el medio ambiente. Pero el ambiente en el Vaticano era pesado, como antes de una tormenta. La carta anónima que amenazaba a León XIV, el escándalo mediático y la división en la Iglesia lo habían colocado en una línea peligrosa. Gabriel, el pastor alemán con una cicatriz en forma de cruz en el cuello, caminaba a su lado, con ojos brillantes como una antorcha que guiaba a través de la oscuridad. León XIV, aunque debilitado físicamente, desprendía una calma sagrada. La noche anterior, había orado de rodillas en la Capilla Sixtina, pidiendo a Dios sabiduría. Gabriel, como siempre, yacía a su lado, con una mirada firme que parecía decir, «Estamos juntos». Recordó la profecía de Gabriel del antiguo pergamino.
El mensajero llevará la mirada de la verdad, y solo aquellos con el corazón abierto lo verán. Sabía que hoy no solo se trataba de anunciar un nuevo organismo, sino de un momento decisivo para determinar si la Iglesia podía superar el orgullo y la división para abrazar la luz del amor. La ceremonia comenzó en un ambiente solemne. Cientos de miles de personas se reunieron en la plaza, desde fieles católicos hasta activistas ambientales, desde niños hasta ancianos. Sostenían velas, imágenes de Gabriel y pancartas que decían: Dios ama a toda la creación. León XIV subió al estrado, con Gabriel a su lado, cuyo pelaje negro y gris relucía bajo el sol. Comenzó su discurso, con una voz grave pero resonante. Hoy estamos aquí para afirmar que la compasión es el lenguaje de Dios. Gabriel, este pequeño perro, nos ha enseñado que toda vida es preciosa, desde los más pobres hasta las criaturas olvidadas. El dicasterio por la vida será una llama que ilumine un mundo sumido en la oscuridad. La multitud aplaudió, los vítores resonaron como olas. Pero de repente, un pequeño estallido se escuchó desde el borde de la plaza. El humo se elevó, causando pánico. Los guardias corrieron hacia el lugar, pero León XIV levantó la mano, con una voz tranquila que resonó por los altavoces. Mantengan la fe. Gabriel, con un instinto extraordinario, corrió hacia el humo, ladrando fuerte como guiando el camino. Resultó ser solo una bomba de humo lanzada por un grupo opositor para causar disturbios. Gabriel se plantó frente al humo, con una mirada decidida, como desafiando el caos. La multitud, inicialmente aterrorizada, recuperó la calma, y los rezos se alzaron, ahogando todo ruido. Este incidente, en lugar de debilitar a León XIV, reforzó su mensaje. Continuó: hoy enfrentamos el miedo, pero Dios envió a Gabriel para recordarnos que el amor es más fuerte que cualquier oscuridad. El dicasterio por la vida no es solo una institución, es un compromiso de que la Iglesia amará como Dios amó, perdonará como Él perdonó y verá a Dios en cada criatura. Concluyó con una oración: Señor, abre nuestros corazones para que seamos luz para el mundo. Cuando bajó del estrado, la multitud estalló en lágrimas y aplausos. El video de Gabriel enfrentando el humo y el discurso de León XIV se difundió por todo el mundo. Líderes musulmanes, judíos y budistas enviaron cartas de felicitación, elogiando el mensaje de compasión universal. En una aldea de Kenia, un grupo de niños comenzó a cuidar perros callejeros, llamándolos los Gabrieles de Dios. Pero en el Vaticano, los conservadores no se rendían fácilmente. El cardenal Giovanni, aunque permaneció en silencio durante la ceremonia, convocó a un grupo secreto de cardenales para discutir la posibilidad de exigir un consejo para revisar el liderazgo de León XIV. En medio de esta tensión, un nuevo descubrimiento lo cambió todo. La hermana María, la monja del monasterio de Toscana, envió al Vaticano una carta acompañada de otro fragmento de pergamino encontrado en la cripta. El pergamino relataba un antiguo ritual de San Francisco llamado la Puerta de la Compasión. El ritual requería que un mensajero, una criatura con la marca de un ángel, guiara al elegido a un lugar sagrado, donde Dios hablaría sobre cómo sanar el mundo. León XIV leyó el texto, con el corazón latiendo con fuerza. Miró a Gabriel, comprendiendo que cada evento, desde el encuentro en el callejón, la biblioteca secreta, hasta el incidente de hoy, conducía a este momento. Decidió llevar a cabo el ritual, a pesar de las objeciones de Mateo. Santo Padre, no sabemos qué nos espera, suplicó Mateo. Pero León XIV sonrió, acariciando suavemente la cabeza de Gabriel. Confío en Dios, y confío en su mensajero. Esa noche, bajo la luz plateada de la luna, León XIV y Gabriel abandonaron silenciosamente el Vaticano, acompañados solo por la cardenal Elena y un guardia. Llegaron a una pequeña cueva en las afueras de Roma, donde San Francisco había orado. La cueva estaba oscura, iluminada solo por la antorcha en la mano de Elena. Gabriel, como guiado por una fuerza invisible, avanzó profundamente en la cueva.
León XIV lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza. Al final de la cueva, encontraron un altar de piedra antiguo, grabado con la imagen de un perro bajo un halo. Sobre el altar había un último pergamino, protegido por el polvo del tiempo. León XIV lo abrió, con manos temblorosas. Era la profecía completa. Cuando la iglesia se pierda en el orgullo, un mensajero llegará, con la mirada de la verdad. Abrirá la puerta de la compasión, donde Dios dirá, ama como yo he amado, y el mundo será sanado. El mensajero no juzgará, sino que enseñará a los hombres a perdonar, para que toda criatura encuentre la paz. León XIV se arrodilló, con lágrimas rodando por su rostro. Comprendió que Gabriel no era solo un perro, sino un símbolo del amor incondicional, un recordatorio de que Dios está presente en las cosas más pequeñas. Gabriel apoyó la cabeza en él, con ojos brillantes como llamas. En ese momento, sintió una paz profunda, como si Dios le hablara directamente. Gracias, susurró. Has abierto la puerta. De regreso en el Vaticano, León XIV anunció el ritual y la profecía en una pequeña ceremonia, invitando solo a sus allegados. Nombró a la cardenal Elena como líder del dicasterio por la vida, confiándole la misión de difundir la compasión. A pesar de su frágil salud, continuó apareciendo en público, con Gabriel a su lado, inspirando a millones. Los programas de adopción de animales, protección ambiental y cuidado de los pobres se extendieron por el mundo, inspirados en su mensaje. Pero lo más inesperado ocurrió durante una oración en la plaza de San Pedro. El cardenal Giovanni, que había sido un feroz opositor, subió al estrado y se arrodilló ante León XIV y Gabriel. Santo Padre, dijo, con la voz quebrada, me equivoqué, dejé que el orgullo cegara mi corazón. Gabriel me enseñó que la compasión no tiene límites. La multitud quedó en silencio. Luego estalló en lágrimas y aplausos. Ese momento marcó la reconciliación en la iglesia, cuando corazones divididos encontraron un terreno común en el amor de Dios. Gabriel, ahora más saludable, se convirtió en un símbolo vivo de esperanza. A menudo aparecía junto a León XIV, con ojos brillantes que recordaban que la misión aún no había terminado. Una mañana, mientras el amanecer brillaba a través de la ventana, Gabriel se quedó junto a León XIV, levantando la cabeza como diciendo, tenemos mucho por hacer. El Papa sonrió, acariciando suavemente su cabeza. Juntos, seguiremos, susurró. El legado de León XIV y Gabriel se extendió por el mundo. El dicasterio por la vida se convirtió en una llama que guiaba programas de caridad, protección ambiental y unidad religiosa. En las iglesias, aparecieron pinturas de Gabriel y León XIV como símbolos del amor incondicional. La historia de un perro callejero y un papa se convirtió en un viento de esperanza, recordando a todos que, no importa cuán oscuro sea el mundo, la compasión siempre puede abrir una nueva puerta, una puerta hacia la paz, el perdón y el amor de Dios. Gracias por acompañar bajo la mirada de Gabriel en este viaje lleno de emoción y fe. Esta historia fue escrita desde el corazón, con la esperanza de traer inspiración sobre la compasión y el amor de Dios. Si disfrutaste la historia del Papa León XIV y Gabriel, por favor comparte un poco de cariño a través del botón super o un pequeño regalo. Tu apoyo es la luz que me permite seguir contando historias significativas, encendiendo la fe en muchos corazones. Que Dios los bendiga.